Hola, ¿qué tal, jóvenes creativos? Bienvenido a este video de tablas en HTML. El día de hoy estaremos viendo qué son las tablas. Daremos un breve repaso por qué son tablas y qué elementos se encierran de esas tablas. Ahora bien, ¿qué son las tablas? Una tabla en HTML no es más que la representación de datos en nuestro documento HTML. La etiqueta table permite definir tablas en HTML. Es simplemente una cuadrícula de casillas o celdas divididas en fila para representar datos. Ahora bien, ¿qué elementos se encierran dentro de estas tablas? Tenemos la definición de una tabla que se encierra con el elemento table, el elemento th que define la cabecera de una tabla, el elemento tr que define lo que es una fila en una tabla, el elemento td que define la celda, el caption define el nombre o título de la tabla, el call group especifica uno o más grupos de columnas para aplicar un formato. Tenemos el call que especifica propiedades de alguna columna. El thead, thebody y thefoot son definiciones que se incorporaron con HTML5 para hacer más semántico el tema de contenidos de tablas y definen cada uno lo que es la cabecera, el cuerpo y se define el pie de página. Así que nada, empecemos con el contenido. Yo tengo por aquí preparado un archivo en HTML. Voy a correr el live server en este momento. Y tenemos por acá el index.html apuntando a ese archivo de tablas. Entonces, decíamos en la documentación que la tabla se define con una etiqueta table, ¿cierto? Este atributo elemento table tiene ciertas propiedades que podemos revisar por acá. Esos atributos obviamente son los normales que contienen todos los elementos en HTML, que son un ID y una clase. Podemos poner por aquí ID mi tabla y clase no vamos a utilizar por este momento. Entonces iniciamos con los elementos de una tabla. Para especificar una fila en una tabla se utiliza el elemento tr. Dentro de ese tr nosotros podemos encerrar varios elementos que pueden ser th, que es para definir propiamente lo que es una cabecera de una tabla, o td para definir cualquier elemento dentro de estas etiquetas tr. Entonces aquí podemos definir como primera fila una tabla que encierre el nombre del alumno, el grado y el puntaje que tiene en ese grado. Entonces podemos dentro de la etiqueta th escribir lo que es el nombre del alumno como nombre de cabecera. También podemos crear otra columna que puede ser el grado y adicional la tercera columna de esta tabla puede ser el notas. Ya con eso tendríamos definido lo que es la cabecera o las columnas de la tabla. Si vamos al documento de HTML podemos revisar que tenemos esta tabla, este comportamiento. Aquí pues inserté td y era th porque si se fijan con th encerramos las cabeceras y sale en negrita. Entonces ya tendríamos nombre del alumno, grado y notas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo creamos una segunda fila dentro del documento HTML con el atributo, el elemento tr? Volvemos a declarar otra fila y ya dentro de esta fila sí empezarían a ir los datos de los alumnos, el grado y la nota.
Entonces, como tenemos tres elementos dentro del TR principal, que son cada uno de las columnas, también necesitamos incluir tres elementos TD, que es para representar los datos. Serían tres elementos, y dentro de esos tres, como van en orden, a medida que yo voy creando los TH, se van colocando el orden de los datos. El nombre del alumno sería lo que vamos a encerrar en el primer elemento TD. Podemos poner Marcela. Dentro del grado podemos escribir primero, y dentro de la nota podemos poner 18. Bueno, podemos poner 9.5. Si actualizamos y vamos al navegador, podemos ver que ya se está creando una tabla que contiene el nombre del alumno, el grado y la nota. Adicional, para seguir creando y llenando la tabla de datos, basta con seguir escribiendo filas que, como ya les he dicho, se colocan con el elemento TR, y escribimos los elementos TD para representar los datos. Podemos poner Juan, que está en tercero, y le ponemos un 9. Y adicional, podemos definir otra fila con otro alumno, que puede ser Carlos. Eh, Él está en segundo y tiene una nota de 8. Si actualizamos, ya en nuestro navegador vamos viendo cómo nuestra tabla eh, va llenándose de datos. La cabecera importante solo se coloca una sola vez. Ella se va a mantener fija dentro de nuestra tabla. Por eso se declara siempre al principio y con las etiquetas TH. Podemos ver otro tipo de elemento que se define dentro de una tabla, que es el caption. El caption es simplemente la forma o un atributo que tienen un elemento que tienen las tablas para definir el título. Podemos decir notas de los alumnos según su grado. Actualizamos, y cuando vemos vamos a la tabla, vemos que el caption se coloca de primerito para hacer referencia al título de la tabla, y ya luego el contenido de la tabla se va colocando al final. También tenemos lo que son las etiquetas THead, TBody y TFoot. Anteriormente, el contenido de tablas ha venido variando mucho desde la primera versión de HTML. Normalmente siempre se colocaban TRs y TDs. Ahora hay una versión un poco más semántica, que estos elementos no tienen atributos, simplemente se declaran para obtener información más semántica y sea más legible el código, de saber qué es una cabecera y qué es un cuerpo y qué es un footer. Si nosotros entonces copiamos y escribimos thead, y dentro de ese thead movemos el tr que copiamos inicialmente, vamos a obtener el mismo resultado, pero ya nuestra tabla la vamos a tener más rica semánticamente. El código va a ser el mismo, pero dentro de esas etiquetas nosotros podemos pues simplemente agrupar lo que es el body, el thead y el tfooter. El footer es, si actualizamos vemos que el contenido es el mismo, pero cuando nosotros vayamos al código a agrupar por lo que es la cabecera, el body y el footer, ya tenemos esos elementos que nos pueden servir para disminuir el código. Yo puedo escribir un tfooter y podemos entonces observar que tenemos de este lado el tfoot con un tr, que sería para definir que estamos introduciendo una misma
una misma fila, y dentro de esa fila, y dentro del TD, conservando la misma estructura de las columnas, tenemos la sumatoria, dejamos una columna como espacio y colocamos la sumatoria de tercer lugar. Vamos a nuestro navegador y encontramos entonces ya la tabla. Esta sería la forma básica de representar datos en HTML mediante las tablas. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, hasta luego.